¿Qué tal? Mucho gusto. Les saluda Derek Josué López López, carnet 107 9124. Este video es de la clase de Fundamentos Históricos del Derecho con el licenciado Gustavo Orellana. Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la historia y el derecho. En estas clases que llevamos de este inicio de ciclo, de semestre, la verdad es que ha sido pues bastante complejo, pero a la vez bastante enriquecedor, porque la verdad desconocía muchos términos, muchas cosas de dónde provenían, y es bastante info la que nos da el leak y todo, pero es súper interesante porque si lo vemos como por aparte, tanto derecho como historia, o sea, tal vez diríamos como, ¿y eso qué tiene que ver? O ¿por qué lo estamos viendo? O ¿por qué tenemos que ver la historia para poder entender el derecho que se está actualmente, que se usa en nuestro país y que es el que vamos a usar nosotros de aquí en adelante, ¿verdad? Cuando nos graduemos de licenciados en ciencias jurídicas como abogados, pues el derecho no viene de hace 10 años, de hace 15 años, sino viene desde siglos pasados, desde los romanos, desde muchos tipos de ese tipo de cosas. Entonces es bastante interesante. También, pues, les quiero comentar que la historia es el análisis y estudio de la humanidad, de su comportamiento, de sus sociedades, de cómo se desenvolvían en sus épocas, ¿verdad? Cómo ellos pues sobrevivían, sus medios de supervivencia y también pues esos hechos históricos, ¿verdad? Que han marcado a cada región, a cada pueblo, a cada comunidad, ¿verdad? Porque esos hechos históricos al final es lo que va haciendo de que la sociedad o lo que va avanzando, las siguientes como generaciones, siempre tienen hechos históricos de que es su base, o sea, agarramos cierta base de esos hechos históricos y con eso vamos construyendo pues al final cada época y pues cada uno de los grupos sociales. Entonces, pues básicamente la historia se basa en eso, en buscar hechos, fuentes documentales, fuentes físicas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder estudiar y comprender a la sociedad. También, ¿cuáles son los pasos o procedimientos del método del historiador? Bueno, también, de primero, buscar un tema, la búsqueda de buenas fuentes, una crítica de fuentes, pero fuera de eso, también cómo vamos a evaluar nosotros a las fuentes y exactamente qué es lo que queremos extraer, ¿verdad? Y eso que extraigamos de ahí, cómo lo vamos a poner en práctica en el uso adecuado que le queremos dar. Entonces, pues esos son los pasos que yo puedo dar y al final, pues nosotros también dar, no es conclusión, sino una síntesis, como un resumen, ¿verdad? Donde nosotros podamos al final relatar y dar a entender nuestro punto, de nuestro culmine de nuestra investigación, ¿verdad? Eh, También, ¿cuáles son los elementos definitorios del derecho? Bueno, tenemos la normatividad, la coercibilidad, la biliteralidad y la heteronomía. Y también la justicia. A mi parecer, son 5 bases importantísimas, ¿verdad? Por último, les mencioné justicia. Para mí es algo que a lo largo del tiempo y de los años ha costado bastante, porque estar en un pueblo o un gobierno o algo donde sea justo cuesta, o sea, ese equilibrio 50-50, decir esto es justo, esto no es justo, tal vez es justo para mí, pero no es justo para vos, para la otra persona tampoco es justo, pero, o sea, eso es como bastante complejo. La normatividad, algo importantísimo, ¿por qué? Porque al final son las normas, es el conjunto de normas que nosotros vamos a poner o que va a poner la sociedad o va a poner el gobierno, el Estado, todos, una normatividad para todos en general, de los que habitamos, vivimos y compartimos ahí. Importante, ¿por qué? Porque todos tenemos que regirnos a esa normatividad y no ser diferentes, o sea, no ser indiferentes a la normatividad existente, ¿verdad? También la bilateralidad, perdón. ¿Por qué? Porque implica los derechos y deberes recíprocos de todas las personas, ¿verdad? También las normas, cómo son creadas las normas
y a la vez esas normas, pues cuando uno les comete una falta o algo, también implican como podría ser sanciones, ¿sí? Se les puede aplicar sanciones, entonces al final todo es como algo que va de la mano, ¿verdad? Tanto que creamos las normas, qué implican esas normas, cómo debemos cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades con esas normas, y si no las cumplimos de la forma correcta, también que pues va a haber una sanción, digamos. Pero todo eso al final es importante, porque un pueblo sin normas, un estado, un gobierno sin normas nunca va a funcionar, porque cada quien va a querer hacer lo que quiera y a su beneficio, y yo quiero esto, la otra persona lo otro, entonces así no va a funcionar, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 delimitaciones que se deben precisar en la historia del derecho, en este curso de fundamentos? Delimitación temporal, espacial y conceptual. Temporal, para poder determinar el tiempo del hecho histórico; espacial, para poder establecer y definir la región, ¿verdad? Y conceptual, para poder nosotros desglosar, identificar y clasificar jurídicamente todas las categorías jurídicas y qué enfoque teórico se le quiere dar y se quiere utilizar, ¿verdad? También como era el derecho en las sociedades primitivas. El derecho eran normas que todos tenían como estaban de acuerdo, ¿verdad? Todos estaban de acuerdo, no se modificaban con cierto beneficio para alguien específico, sino todos estaban de acuerdo de esa forma, y se aplicaba mediante la autoridad de los ancianos o de los jefes tribales, que son los jefes de las tribus y demás cosas, ¿verdad? Entonces también funcionaba en la reciprocidad, ¿verdad? Venganza y la compensación. La importancia del Código Hammurabi es porque es una de las recopilaciones más antiguas, más importantes y relevantes que podemos tener hasta el día de hoy, porque fue si no estoy mal, 1750 antes de Cristo, donde pues estuvo este código. También ahí se establecieron las normas escritas claras y detalladas. Entonces, pues, muy importante. Reguló varios aspectos importantísimos del área civil. Y también la ley mosaica son las leyes atribuidas a Moisés, ¿verdad? Y también una de las características es de que fundamenta principios religiosos y éticos, ¿verdad? Podemos ver que aquí ya entra la religión, la ética, todo este tema del derecho, y como esas leyes pues también traían otra base, o sea, no era de un fundamento económico o social, sino también ya iba lo religioso y lo ético como personas, ¿verdad? También regula e introduce de una forma más fuerte la justicia social, y en el antiguo Egipto de derecho está, pues, representaba el orden, justicia y la verdad. Eso era lo importante. Y al final, pues, se protegía la propiedad privada y los contratos, y se aplicaban penas bastante fuertes y graves. Entonces, como les comentaba desde un inicio, es bastante interesante, ¿verdad? Todo ese tema del derecho. Y hemos visto, pues, diferentes formas en que lo practicaban en nuestros antepasados y todo, pero bastante interesante, bastante interesante, y espero podamos seguir aprendiendo más en estas clases próximas que tengamos, porque es de vital importancia tener esos hechos históricos que marcaron a cada sociedad, a cada tribu, cada religión, etcétera, porque eso al final vamos a nosotros a entender del por qué el derecho es hoy así, y cuál es el que utilizamos y la forma de utilizarlo realmente, y que tiene que existir una buena forma de crear normas y aplicarlas y que se cumplan. Entonces, muchas gracias, y les saluda Derek López. Saludos.